tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues en este video vamos a estar probando la nueva versión de la serie Z de los Bevins Z26. En este video se los vamos a instalar a los faros de niebla del Versa. Vamos a comenzar. Bueno, toda la información va a estar en la descripción para que ustedes vayan y lo puedan adquirir, así que vamos a comenzar. Pues aquí los tenemos, vamos a sacarlos de su caja. Y aquí está el manual. Todos lo traen, todos los de Bevins traen esto. Trae el LED y pues es todo en uno. Es todo de aluminio con interior de cobre. Ahí se puede ver disipador de cobre interno. El ventilador ahí está integrado igual. Y la conexión H11, H8, que la verdad se ve muy resistente, muy bueno, y que sea todo de metal nos facilita que se disipe bien el calor, porque hay unos que son metal adentro, plástico afuera, entonces eso genera más calor, así que hacen que no dure. Comparación de su antecesor, el Z25, estos tienen lo mismo, son chip CSP 3570 a 35 watts cada uno, entre el Paracen es 70 watts, y la diferencia es que se supone que estos dan un poquito más de luz que los otros, y bueno, mejoraron un poco el enfriamiento, se supone, en teoría. Yo lo veo igual que el anterior, la verdad no le veo gran cambio, pero estos se los vamos a instalar al Versa. En el video pasado se los instalamos al Spark, pero ahora al Versa se los vamos a instalar porque no tiene. Esa es la única diferencia, o sea, dan 12.000 lúmenes entre los dos, y pues el wattaje sigue siendo el mismo, 70 watts entre los dos. Chip sigue siendo el mismo, solo la luminancia es la que aumentó un poco. No hay muchos cambios, solamente es una ligera actualización que le hicieron, nada que agregar. Si quieren ver el video anterior, váyanlo a ver. Y bueno, pues vamos a instalarlos. Bueno, vamos adelante a ver por dónde los vamos a poner, porque el Versa sí creo que se tiene que desarmar la tolva, y si no, creo que por arriba igual se puede porque hay espacio. Así que vamos a la parte delantera del coche a instalarlos, y luego saldremos a ver cómo se ven de noche. Muy bien, pues aquí estamos en el área del motor, y bueno, por aquí arriba creo que sí hay espacio para alcanzar el faro de niebla. Aquí no se ve, pero este otro lado sí. Ahí está el faro de niebla, ahí donde se ve esa luz, esa parte donde se mete luz, ahí está el faro de niebla. Entonces vamos a ver si podemos alcanzar el foco desde aquí arriba. Si no, van a tener que quitar unas grapas acá abajo, meter la mano por aquí en la orilla para poder cambiar el foco. Yo lo voy a intentar por aquí arriba, a ver si podemos. Vamos a sacar un foco. Primero vamos a sacar este. Por aquí podríamos meter la mano y alcanzar el faro. Ahí se ve el foco y el arnés. Entonces tendremos que soltarlo y desconectarlo por aquí. Yo creo que sí llega el cable, se ve largo. Miren, aquí está mi mano. Aquí voy a señalar el faro de niebla. Aquí está, es este. Y aquí está el foco. Vamos a girarlo. ¿Se alcanzan a ver mis dedos? Así. Entonces aquí tengo el foco ya. Aquí se puede ver el foco. Y hasta aquí llega. Miren, aquí el arnés tiene una patita que van a jalar, jálenla, pero traten para desconectar el foco. Ahí está. Y una vez conectamos el nuevo foco, hasta que escuchen un clic, vamos a volver a acomodar. Ahora trataremos de colocar el foco en su lugar, a ver si se alcanza a ver ahí. Y ahora giramos hacia el lado contrario. Ahí está. Y ahí está, así debe de quedar, con las caras hacia los lados. Ahí está. De este lado no tiene acceso por el motor, así que lo voy a estar cambiando desde aquí. Mi tolva ya no tiene grapas abajo, pero van a encontrar unas grapas ahí que lo sostienen. Tenemos que hacer a un lado dos plásticos. Ahí está, ya pusimos este también, solo que aquí tuvimos que entrar por la tolva. Tienen que quitar unas grapas. Ahí alcanzan a ver, abren la tolva por aquí. Son dos tolvas, esta de aquí afuera y esta de aquí adentro, y ya pueden acceder al foco. El derecho pues por aquí arriba se accede. Ya está, ya tenemos los dos focos viejos, que de hecho estos son de 55 watts. Se me hace mucho por un faro de niebla, y vamos a probar. O sea, ya está, amigos, de los dos lados. Ahora sí, esperar a que oscurezca para
testearlo con el luxómetro, a ver qué tanto de luces dan y verlo en la calle, a ver en la oscuridad cómo es que quedó. Bueno, ahí está como se ve de noche. Se ve muy bien la luz, bien plantada la luz en el piso. Y eso que es solo nieblero. Ahí lo tienen, amigos. Ahí está cuartos. Ahí están los niebleros. Como se ven. Se ven muy bien. Ahí está la principal. Alta, baja. Se apaga el nieblero, pues se quita toda la luz de ahí. Así es como tienen que iluminar los niebleros. Y pues bueno, amigos, se ve excelente. Y los links de compra van a estar en la descripción, ya sea por AliExpress o la página oficial de Bevingcy, donde ustedes quieran. Ahí les voy a dejar la información en la descripción. Y pues bueno, amigos, ya esto va a ser todo en este video. Muchas gracias por haberme acompañado en otro video más. Yo soy Agus Vargas, síganme en mis redes sociales. En la descripción del video van a estar los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y los links de este producto y toda la información está en la descripción, así que vayan y chequenlo. Y nos estamos viendo hasta el próximo video.